Hola, vamos a grabar la clase 10, que sería una clase de síntesis y reflexión sobre todo lo acontecido en este cuatrimestre virtual. En esa clase vamos a tratar de abordar las tres continuidades y un poco todos los conceptos que son inherentes a la comprensión de un todo que puede llegar a ser la vivienda y que está relacionado con la arquitectura. Con la premisa de diseñar para construir, que es el subtítulo de un libro de Nemesio Nieto que se llama Construcción de edificios y que refiere a la necesidad, obviamente, de pensar las cosas, de pensarlas, como diría mucha gente, hasta de canto, em, de pensarlas sopesadamente, de deglutirlas como las vacas con tres estómagos, de pensar y volver a repensar. Hay una anécdota de Le Corbusier que decía que los arquitectos somos como esos bueyes que damos vueltas sobre la noria, pero sin anteojeras. O sea, que volvemos a pensar sobre lo mismo para encontrar una mejor solución. Y que esa es parte de nuestro oficio, que ese es nuestro, nuestro hacer. Nuestro hacer, sentir y pensar. Y vamos un poquito a ver sobre estos temas de diseñar para construir. ¿Qué refiere esta idea de las tres continuidades que tenemos que cerrar? Refiere a lo estructural, refiere a lo hidrófugo y refiere a lo térmico. Y lo estructural va a estar dado fundamentalmente por la forma, va a estar dado por el tamaño y la disposición que tenemos que cuidar. Y lo hidrófugo va a estar dado fundamentalmente por el espesor de lo que coloquemos como protección hidrófuga y por la correcta disposición. Mientras que lo térmico también va a estar relacionado con el espesor de lo que nos proteja, con el espesor y con su correcta disposición para que ese espesor se mantenga lo más continuo y lo más estable para que no haya puentes térmicos. Esos son los tres conceptos y por acá, no sé si llega a ver, tamaño y espesor sería, y disposición sería como el común denominador de las tres continuidades, ¿no? Ahora vamos a revisarlo en los cuatro sistemas. Fíjense en la mampostería portante, no sé si llegan a ver la flechita, pero vamos a tener un sistema de fundaciones que va a ser, puede ser cualquiera, pero nosotros estamos eligiendo viga de encadenado y pilotín. Y después vamos a tener la mampostería portante. Hay tres formas de la mampostería, que sería simple, reforzada con algunos refuerzos y enmarcada, que es con marcos, o sea, con columnas y con vigas. Y esta idea de los marcos que irían dentro de las columnas, dentro de las vigas de encadenado, en cada caso, nos permiten garantizar la continuidad no solo de las trabas, sino garantizar la continuidad del paquete estructural. A eso se llama mampostería portante enmarcada. Eh, los vanos vendrían a representar discontinuidades que son resueltas en el caso de los dinteles, estarían con la viga de encadenado superior o se tendría que construir un dintel, y en el caso de los antepechos hay que poner un refuerzo que vaya por lo menos para un ladrillo o 33 centímetros de cada lado, o 40 de cada lado. Vamos a pensar en la estructura independiente, va a estar dado por las columnas, vigas y losas y las fundaciones, obviamente, como un sistema trilítico. Mientras que en el steel frame va a estar dado por toda la parrilla de los paneles, cada 40 y pico de centímetros, más todas las placas que rigidizan, o sea, es un material compuesto, es acero más las placas de multilaminado. Mientras que en el ferrocemento toda la continuidad estructural va a estar dada por los paneles y por las ataduras de los paneles, que son refuerzos de las mismas mallas. Entonces vamos a tener atadura entre panel y panel, vamos a tener atadura entre panel y panel, atadura de esquinas,
atadura de tímpanos y refuerzos tanto en los dinteles como en los antepechos. Y el microconcreto va a envolver por completo esos vanos. O sea, los vanos son una discontinuidad en toda la estructura que necesita sus refuerzos. Y acá vamos a analizar en la segunda línea qué pasa con lo hidrófugo, ¿no? ¿Qué pasa con lo hidrófugo en la cerámica armada? Vamos a tener el hidrófugo sobre la cubierta con un material distinto al hidrófugo sobre el cerramiento vertical, que va a estar compuesto por el azotado hidrófugo o por la cerecita, como lo querramos llamar, o el concreto hidrofugado, y en el caso de la mampostería por el cajón hidrófugo para que el agua no ascienda por capilaridad. Por último, el contrapiso va a tener su doble aislación, pero con la aislación hidrófuga horizontal de concreto con hidrófugo, siempre enganchado en la mitad del cajón hidrófugo. ¿Por qué en la mitad? Que no esté más arriba, ni que esté más abajo, ni que esté justo en el borde, por si hay cualquier tipo de asentamiento. En la mitad garantizamos que la humedad no ascienda por capilaridad. ¿Qué pasaría en la estructura independiente con lo hidrófugo? Bueno, en el contrapiso de la misma forma, en el cajón hidrófugo de un material distinto. Si tenemos una mampostería doble, acá vamos a tener una mampostería única de 30 y vamos a tener el hidrófugo vertical sobre el muro y después lo que se llama carga o cupertina, que eso venía de cuando se hacían en cobre los forrados de los muros, y el hidrófugo horizontal de la cubierta. Vamos a la estructura independiente. Bueno, vamos a tener el hidrófugo primero debajo de la platea y después puede haber otro hidrófugo sobre la platea superior. También puede haber una pintura asfáltica o un cartón asfáltico debajo del apoyo en el talón. Y después vamos a tener el hidrófugo vertical con un material hidrófugo que permita el paso del vapor, y después vamos a tener el hidrófugo horizontal o inclinado en el caso de la chapa. Y de vuelta, en el caso del ferrocemento, el hidrófugo va a estar dado por el microconcreto, y en el caso de la cubierta, si es de fibrocemento, de ferrocemento, va a estar dado por la masa del hormigón y por el material hidrófugo posterior. Si es de otro material, como puede ser una cubierta de madera y chapa, obviamente por la chapa y por la estructura de la madera va a conformar lo estructural. Vamos a lo térmico. Lo térmico, que se enlaza con lo hidrófugo en los 4 casos, sería dado por el revoque térmico exterior en este caso y por las celdas que contienen los bloques. Lo térmico viene dado por todo el conjunto, pero fundamentalmente por la aislación térmica en el medio. Siempre donde encontramos el hormigón, si no lo revestimos por completo, vamos a tener un puente térmico o una disminución de la transmitancia térmica, mientras que eso no sucede en los casos de los industrializados, donde toda la aislación térmica es continua. Y esta referencia bien vale aplicarla. Nos quedaría alguna reflexión sobre la estructura, que la podemos ver en el segundo caso, donde en la estructura de la mampostería portante la cerámica es rigidizada con el hormigón armado de las columnas y de las vigas. Por lo tanto, la estructura es coincidente con el cerramiento. Distinto es en la estructura independiente de hormigón armado, donde la estructura es una cosa y el cerramiento es otra. Que tiene que engancharse, tiene que convivir, tiene que estar enlazado, pero es solo una carga más a la estructura, el cerramiento. En el steel frame la estructura es coincidente con el cerramiento y lo mismo sucede en el ferrocemento. La estructura, el cerramiento y la aislación térmica
son lo mismo. Entonces, hechas estas salvedades entre estructura y cerramiento, hechas estas observaciones entre las discontinuidades que se dan en los procesos tradicionales y las continuidades que se dan en los procesos industrializados, podríamos adentrarnos en algunas otras particularidades. Vamos a la que sigue. Para explicar estas continuidades o discontinuidades de materiales, estaría, ya que no tienen la oportunidad de construir o de ver los modelos, revisar el sistema de steel frame. En el sistema de steel frame, este dibujo lo que muestra es cómo se panelizan, cómo dos operarios aprisionando con sus pies logran hacer tope entre el perfil U y el perfil U que componen la solera inferior y la solera superior. Y aprisionando con los pies logran que haga tope y que no quede trabajando el tornillo solamente al corte, sino que sea el tope con el corte y la correspondencia entre los dos perfiles. Eso se logra de esta forma y se logra mantener la escuadra con las dos diagonales que estamos viendo acá, de manera tal que primero se arman los marcos con un solo tornillo y después, cuando se verifican las escuadras en diagonales, en cada punto se le ubica doble tornillo para que el material no trabaje ni permita ese esfuerzo de diagonalización, que es el efecto casita robada, como cuando jugábamos a las casitas robadas. Ahora, como ese panelizado a tope, cuando se levanta en la panelería, hay que fijarlo al hormigón. Nosotros proponemos utilizar talón. Se puede no utilizar talón, pero hay que utilizar unos ángulos de refuerzo para que permitan alojar los contrapisos y después que permitan fijar tanto la placa de cartón yeso como la placa de multilaminado. ¿Qué estamos mostrando? Que la fijación entre dos materiales distintos, como es el acero, por un lado, que tiene una resistencia a la tracción de 4.200 kilos por centímetro cuadrado, y el hormigón, que resiste bien a la compresión, más o menos 300 a más kilos por centímetro cuadrado, requiere una interfaz distinta. Y como toda la vivienda pesa poco, es mucha la influencia de la succión del viento, o sea, la casa se puede volar si no está bien fijada. Los anclajes mecánicos no resisten bien a la tracción, entonces tenemos que buscar un anclaje químico entre el acero y la estructura de hormigón armado. Y ese anclaje químico se hace haciendo una perforación, limpiándola bien de todo el polvo e inyectando resina epoxi y poniendo unas varillas roscadas, obviamente con arandela, con rosca y con unos refuerzos que se utilizan cada dos montantes para garantizar que todos los montantes queden bien fijados a la estructura de la platea. Marco esto porque quizá no lo vimos o a veces no se ve con claridad en los videos, pero es sumamente importante la fijación con resina epoxídica. Para garantizar la discontinuidad entre dos materiales distintos tenemos que utilizar un tercer material, en este caso un plástico. Después es importante visualizar el entrepiso, que es lo que estamos viendo en el ángulo superior derecho, cómo apoyaría y digamos que todos los perfiles tienen el comportamiento de una hoja, sería algo así como un origami. Estoy plegando acá una hoja para que se vea y este sería el perfil C, para que el perfil C no se deforme, para que no haga esto en el borde por efecto de la carga colineal que tiene que venir acá arriba. Para que esto no suceda, se le coloca por detrás un perfil, un pedacito de perfil que le da rigidez para que esto no suceda. Y eso es lo que estamos tratando
demostrar acá. Como el pedacito de perfil, con el alto del perfil, si es de 200, 250 o 300, se le coloca en el apoyo para garantizar que el alma no se deforme, no se abolle. Y por último, en el dibujo de acá, que después voy a correr mi imagen, se está viendo cómo las cabreadas se arman, se hace un recortecito, como pueden ver acá, en el lomo. Esto estaría así, se recorta, se corta con amoladora, se recorta el lomo para que pueda entrar el otro perfil y quede colineal, espalda con espalda, y se pueda atornillar, de manera tal que después en el apoyo se coloca un recorte que sería el pendolón vertical para el mismo criterio, para que no se deforme en el punto del apoyo donde tendría la abolladura. Lo marcamos para que quede bien claro en los dibujos y para explicitar la dificultad que no. Vamos a pasar a reflexionar ahora sobre la función de las cubiertas, y que ya lo habíamos visto, lo que tiene que ver con el exterior, con el interior, con el campo, con la función y con la propiedad sobresaliente de cada uno de los componentes. Lo traigo a modo de ejemplo. Pero la cubierta no solo cubre, sino que tiene un sentido de ejecución, que ese sentido va siempre de abajo para arriba. Y lo más importante de tener en cuenta es que, de acuerdo al material, va a requerir una pendiente. Cuanto mayor es digamos, cuanto menor es el tamaño de los materiales, va a requerir más superposición, y cuanto más grande es el material, menor superposición. Razón por la cual un material único, como puede ser una chapa en todo el largo de la cubierta, podría tener mucho menor inclinación porque no tiene superposiciones por donde puede filtrar el agua a contrapelo por la acción del viento. Entonces, si trabajábamos con tejas o con materiales de escasa dimensión, siempre vamos a empezar a trabajar, a colocarlos de abajo para arriba. Y si trabajamos con piezas más grandes, vamos a tener en cuenta siempre de abajo para arriba, pero vamos a tener que tener en cuenta la superposición en el otro sentido. Y si trabajamos con piezas únicas, vamos a tener que ver en cuenta los encuentros, valga la redundancia, cuenta y encuentro, tanto en la cumbrera como en los laterales. En ambos casos, todas las soluciones se resuelven con chapa de zinc, que el baño de zinc garantiza su no oxidación y su perduración en el tiempo. Entonces, la idea de la cubierta es cubrir desde abajo hacia arriba y que cubra de una sola vez por la vida útil del edificio. Ahí se me ocurrió ponerles una anécdota de Wright, de Frank Lloyd Wright, donde los clientes se quejaban: arquitecto, la casa se llueve. Y él respondía: eso es lo que ocurre cuando dejas una obra de arte a la intemperie. Y Wright era muy particular, un gran maestro de la arquitectura, un genio total, pero tenía ocurrencias muy locas y muchas veces era amado por sus clientes. Bueno, en algunas tal vez odiado porque se quedó con las esposas de algunos de ellos, pero eso es motivo para otra teórica o para otro tipo de información. Hay mucha lectura sobre la vida de Wright, y que fue un capo con las cubiertas. Y, bueno, no se llevó tan bien con el agua, pero porque el agua es uno de el agua, el viento y la cuestión térmica es uno de nuestros enemigos que tenemos que tratar de resolver de la mejor manera, ¿no? Con conocimiento y con experiencia. Y esto de las cubiertas siempre está asociado a la lluvia y el viento, como dice la canción, eran dos hermanos. Lo que tenemos que tener en cuenta es, primero, la pendiente, ¿no? La pendiente
Si la cubierta es única, como una gran chapa, puede llegar a ir desde los 5 grados hasta los 75 grados, como se utiliza en las mansardas de París o las mansardas que se usaban en la época, eh, en la época de copia del historicismo en la Argentina, copiando las manzanas de París. Pero, ¿qué pasa? Cuando tenemos una pendiente muy alta, ya empieza a jorobar la dificultad del mantenimiento. Todo lo que supera los 45 grados ya empieza a deslizar esa pendiente y ser muy difíciles de mantener. Entonces, siempre seamos cuidadosos con las cubiertas de no superar esos porcentajes. Si no, hay que hacerlas como para no tener que subir nunca. Que en una vivienda siempre tendríamos que tener en cuenta, primero, aleros importantes para garantizar el escurrimiento. El escurrimiento puede ser libre, puede tener una canaleta a vista o empotrada. Y obviamente ver por dónde desagotar el agua para alejarla lo más posible de las fundaciones. Después vamos a tener una cumbrera, esa cumbrera hay que cerrarla y es lo que permite la articulación de los dos planos. Vamos a tener seguramente un muro de carga que limita, tiene varias funciones, limita uno de los planos y también tiene otra función que es romper la succión del viento o evitar parte de la succión del viento para que no genere ese efecto de desgarramiento sobre la cubierta. Y ahí hay que resolverlo con un alero de otro material para que la cubierta que va a dilatar permita esa libre dilatación y que el alero lo cubra. Y después vamos a tener los encuentros con las cargas, que es el muro lateral, y acá se ven los aleros. Si tenemos una chapa, tiene que superponer casi 2 ondas, y si tenemos una teja, tiene que superponer media teja. Y eso es lo que se muestra en este dibujo. Y acá se ven los aleros más abajo. La función de la vereda perimetral es una circulación y es proteger las fachadas, tanto de las salpicaduras como del agua para la infiltración, para que no afecte a las fundaciones. Y el otro alerito, si tenemos alero exterior, también requiere una protección que sería una cinguería lateral. Bueno, para tener en cuenta las cubiertas inclinadas y para tener en cuenta las cubiertas planas. ¿Qué tener en cuenta en las cubiertas planas? Bueno, la cubierta plana no es más que un receptáculo y para hacer ese receptáculo tenemos que garantizar que tenga la pendiente correcta, mínimo 1 centímetro por metro, y la pendiente se genera hacia el desagüe. Quien genera la pendiente es el contrapiso y después la carpeta permite tener mayor compacidad y permite que deslice el agua más fácilmente. Y sobre esa carpeta se pintará con asfalto y después se le dará el recubrimiento impermeable con cualquier plástico o con cualquier rollo, membrana de cualquier derivado plástico que impermeabilice esa cubierta. Esa cubierta se remata o con babeta o se remata hasta la carga superior. Entonces, lo importante de la impermeabilización es que sea totalmente continua y que tenga una pendiente mayor de 1 centímetro por metro. Y el desagüe puede ser interior o puede ser exterior, como estamos graficando acá. No pueden haber ángulos a 90 grados porque los materiales plásticos o los asfálticos se resquebrajarían. Entonces siempre hay que darle un canto curvo, eso se llama babeta, y eso puede ser empotrada, solapada, traslapada, y siempre generando aristas cóncavas. Después, 3 formas de ejecutar las cubiertas. 2 que serían transitables y una que sería no transitable o transitable solamente para reparaciones o control. La primera es la tradicional, donde después del contrapiso hacemos la carpeta y colocamos el hidrófugo en membrana o el hidrófugo que utilicemos. Y después colocar un contrapiso o carpeta y después pegar la baldosa. Esa baldosa va a dilatar,
requiere juntas de dilatación en los bordes y ese contrapiso siempre se va a mantener húmedo, el de arriba, o la carpeta en su defecto. Entonces estamos hablando de un contrapiso que al mantenerse húmedo va a tener menor capacidad de aislación térmica y va a agregar más peso a la cubierta. Otra forma más eficiente es hacer el contrapiso con un piso flotante. Esta forma, que se llama piso flotante, requiere de utilizar baldosones después de la impermeabilización, del sistema de impermeabilización, con separadores, que es lo que acá estamos tratando de mostrar, que son circulitos de plástico donde se apoyarían las baldosas en sus vértices. Y por último, un techo de membrana. La membrana no debería quedar expuesta a la intemperie, al sol, porque los rayos ultravioletas deterioran obviamente la lámina de aluminio que tiene arriba y después por carácter extensivo todas las multicapas que tiene abajo, si es que son membranas. Y si es que es una pintura también queda degradada si queda en contacto directo con el sol. Razón por la cual siempre se las protege con alguna grava, con alguna piedra partida o con cualquier material pétreo que genere una capa que lo proteja. Ese sería un caso de no transitable. Bueno, vamos a sintetizar un poquito las cubiertas. Las cubiertas estamos hablando que puede ser de cualquier material y tamaño, puede ser metales, pizarras, cerámicos, vítreos, asfálticos, plásticos, cementicios o vegetales, como se hacía en los quinchos, o como se construía en la antigüedad. Y, y eso va a condicionar el tamaño y el material, va a condicionar la pendiente y por lo tanto va a condicionar la superposición. La superposición le va a agregar un poquito más de peso, va a condicionar también el espesor. Y esto que hablábamos, el espesor va a estar dado en función de la vida útil y va a estar siempre expuesto al aire, a la oxidación, al sol, a la dilatación y a los rayos ultravioletas que a todos los plásticos, como decía la canción, se derriten si le da de lleno el sol, ¿no? Entonces siempre hay que proteger las cubiertas del rayo ultravioleta, que cada vez con el cambio climático se pone mucho, mucho peor. Siempre toda la vez que encuentren arriba de los 7, pueden buscar en las aplicaciones de sus celulares el UV. Y el índice de UV, siempre que está arriba de los 7, ya es para protegerse, para proteger nuestra piel del cáncer, para proteger nuestros ojos de la radiación y para proteger los materiales que cada vez son, con el cambio en la industria, se van haciendo de peor calidad y cada vez la radiación nos afecta más. Hay lugares con mucha exposición por la pérdida de la capa de ozono donde estamos teniendo radiaciones altísimas, hasta de 13, 15, 17. Bueno, eso lo pueden buscar en el Google. Por eso es muy importante cuando hacemos una cubierta hasta protegerla con una media sombra, como suele hacerse con los revestimientos sobre las fachadas. Hago así con el azotado hidrófugo, es un caso, o con todos los revoques, para que no se cuarteen, es conveniente trabajar siempre en sombra. Lo mismo pasa con las cubiertas. Vamos a la que sigue. Bueno, ¿qué pasaba con los vanos? ¿Qué pasaba con los vanos? Son una discontinuidad en la estructura y si bien esto lo tenemos que haber visto antes, lo vamos a revisar ahora. En la mampostería portante, la continuidad estructural iba a estar dada por la columna, por el encadenado y por la otra columna. Y fíjense, si tenemos un vano, si utilizamos el refuerzo de la viga continua como dintel, no habría problema, sobre ahí enganchamos el vano y habría que colocar no un encadenado, pero sí un refuerzo sobre el dintel que vaya por lo menos un ladrillo de cada lado del vano. Si utilizamos esto como vano, después sería lógico o conveniente utilizar un módulo de carpintería con taparrollo incorporado como para resolver todo el tema del cierre.
Y eso se llama carpintería con cajón. Y la parte de abajo se llama antepecho y la parte de arriba dintel. Y las partes laterales del vano son jambas. Jambas viene de pierna, gamba. Eh, ¿Qué pasaría en el steel frame cuando queremos hacer un vano, ¿no? En este caso es una ventana, pero si fuera una puerta-ventana sería lo mismo hasta el piso. Eh, entonces, ¿qué pasa? Hay una discontinuidad de los montantes y esos montantes que se discontinúan hay que pasarlos al montante superior. Y eso es lo que se grafica acá. Acá estarían los dos montantes compuestos con los dos perfiles U armando columnitas. Y hay que armar un antepecho y hay que armar un dintel doble en la parte superior si es que no se arma esto como una viga continua. Esa sería la forma de hacer los refuerzos en el steel frame. Y como todo vano implica una discontinuidad estructural, en el caso del casaforma, el vano se realiza quitando, se corta de un lado y del otro con amoladora las dos mallas, se quita la parte y con las mallas que se sacaron se vuelve a forrar todo el dintel inferior, las jambas laterales y el antepecho inferior, las jambas laterales y el dintel superior. Y al dintel se le colocan uno o dos hierritos y unos hierritos transversales para evitar esfuerzos de corte en los laterales. Y lo mismo sucede en el vano. Para explicar, para entender, para que quede un poquito más claro lo que no tenemos, la posibilidad de una visita de obra o si no vieron los videos que relacionan esto. Entonces, cada vano es una discontinuidad en el muro y acá traje un elemento de la historia, cómo se hacían las ventanas en Florencia en la época de la pandemia, de la peste. Estamos hablando de 1600, de las últimas pestes y cómo no dejaban los italianos de beber y de disfrutar. Y esto era una forma de aislación social que que se hacía en la historia. Y son las ventanas del vino, se llaman, lo pueden buscar. Lo traje como un hecho anecdótico y como un hecho interesante. Pero la historia de la ventana y de las protecciones de las ventanas es una historia que está muy asociada a la arquitectura y está muy asociada al desarrollo tecnológico y a la innovación. Esto estamos hablando de todo el proceso de la revolución industrial, de cómo generar las carpinterías, cómo generar los postigos para evitar la luz, para evitar el oscurecimiento, para generar el oscurecimiento y ya sean postigos internos como postigos externos que ven acá, como sistemas de cortinas o persianas para ocluir u obturar o manejar el paso de la luz. Son todas patentes internacionales, seguramente inglesas o francesas, y que después se fueron manejando en Europa entre los 1800 fundamentalmente. Y acá vemos unas obras de Gaudí, cómo Gaudí usaba todo. Acá en el Capricho tenemos celosías internas, en la Casa Calvet tenemos celosías externas verticales. Fíjense el sistema de corrimiento de la celosía para no forzar las fallebas. Y vemos acá, opa, se me pasó, vamos a ver si podemos volver al anterior. Bueno, parece que no podemos volver al anterior, pero veíamos también las persianas de enrollar y qué gran cosa la persiana de enrollar que permite un accionamiento desde adentro sin necesidad de sacar la cabeza con el frío o con la lluvia para abrir o cerrar los postigos. Y la persiana o la cortina de enrollar, sea metálica o de madera o de aluminio, del material que fuera, siempre nos genera una interacción en el vano. Entonces, vamos a ver un poquito esas interacciones. Esas interacciones son motivo de reflexión en toda la arquitectura. Acá un edificio muy interesante donde la persiana no se ubica en el muro, sino se ubica como un elemento de control solar, como un elemento de privacidad, como un elemento de refrigeración y en este caso una ventana o una persiana que tiene el efecto pivotante que genera ventilación, intimidad y refrigeración. Sumamente interesante
como la carpintería o la persiana está en el plano posterior, lo que genera un microclima interno muy útil. Bueno, el hueco en la fachada es algo que reflexionaron muchísimos autores. Uno de ellos se llama Ignacio Aparicio, que es un catedrático catalán en la revista Tectónica, que era una revista clásica de los 2000, y habla de las funciones de la carpintería, que pueden ser varias. Regularle el clima, y que pueden ser también pensadas como un hecho progresivo, como un hecho no solo estético, sino como un hecho de confort y como un hecho que haga el mantenimiento y al disfrute de esa interacción entre el interior y el exterior. Vamos a la que sigue. Bueno, esto es un ejemplo de un youtuber que es un arquitecto joven mexicano, se llama Abraham Cota Paredes, y muestra algunos ejemplos de la arquitectura y cómo obtener o cómo generar esta cosa de la belleza a través de la proporción, utilizando una regla clásica que es la regla de tercios, ¿no? Y que es la proporción áurea. Y lo mostraba en algunas arquitecturas del País Vasco, donde se diferencia lo que es el paño de abrir, o sea, lo que es ventilación, de lo que es iluminación, paño fijo, para tratar de hacer carpinterías más económicas. Y en esa proporción, el paño de abrir, que tiene que ver con lo que ventila, que siempre es una relación de la superficie, lo mínimo es un 5%, mientras que la iluminación tiene que ser el 20% como mínimo de la superficie que queremos ventilar para la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esto es en el País Vasco, y acá la parte que ventila la transformó en un balcón, y nos parecía un ejemplo interesante de desarmar, ¿no? Las funciones de esa interacción. Y acá estaba mostrando en una obra de él las proporciones, cómo jugarlas con un estilo en cierta forma demasiado minimalista, pero bueno, como se veía también con... Bueno, se me había cortado la conexión. Estábamos hablando de esta casa tan interesante, que es una casa actual, y el rol que tiene la carpintería como un hueco, como una sustracción, y con unos paños enormes, ¿no? Eh, no es un modelo de vivienda de interés social, es una vivienda seguramente muy cara, pero estamos nada más que reflexionando sobre cómo se piensan esos grandes vanos y cómo se resuelven las carpinterías. Vamos a la que sigue. ¿Y cómo se resuelven las carpinterías? Y esto es una planilla de carpinterías, bueno, en este caso de carpinteros, pero los arquitectos diseñamos las carpinterías y es un plano más el de todas las carpinterías. En este caso lo que van a ver son ventanas de abrir, lo que marca acá, estos son las bisagras, lo que marca es la forma de la apertura, sería apertura interior, eh, sería de derecha a izquierda en este caso, y lo que se ve arriba es el paño fijo, que no abre, pero sí permite iluminar, y 4 carpinterías de abrir con la falleba. Falleba se llama la manijita en el medio. Sí, hay que hacerlas con precisión, independientemente del material, y hay que diseñarlas. Y es sumamente importante diseñarlas bien. Primero para que no entre el agua, segundo para que sean, bueno, primero para que sean cómodas, ¿no? Fíjense que las carpinterías de abrir son fantásticas en cuanto a la ventilación, pero la batiente ocupa espacio y hay que tenerlo incorporado dentro del diseño para que no incomoden. Y lo mismo que el resguardo de la batiente, donde ocupar para que no incomoden con una cortina o que no incomoden con el mobiliario. Bueno, para tener en cuenta en el diseño. Eh, y otra cosa que serían de vuelta las carpinterías con marco incorporado, con cajón del taparrollo, y los taparrollos de última generación de aluminio,
o de aluminio inyectado con poliuretano para que no hagan tanto ruido, vienen mucho mejor aislados para que no haya puente térmico y vienen con todas unas felpillas acá para que no hagan ruido porque al no tener mucho peso vibrarían mucho. Y se les pone también un contrapesito. Las persianas de enrollar tienen una gran ventaja, que es que permiten en el invierno y en el verano un control térmico de calidad. Permiten garantizar que cuando queda cerrado la cámara de aire también funcione y hermetice y el frío no pase tanto como el calor, ¿no? Razón por la cual es un buen invento que se está dejando de usar. En esas obras minimalistas cada vez se utilizan menos, pero que para nuestro clima es sumamente eficiente. Bueno, la que sigue. Y otra cosa, hablando de la eficiencia que hay que tratar de generar en la arquitectura es que siempre haya ventilación cruzada, fundamentalmente para el verano y para garantizar la correcta ventilación de los edificios. Y otra cosa es garantizar que entre el sol que querramos que entre, ¿no? Que los aleros tengan la protección no solo del agua, sino del sol, para que entre el sol cuando lo necesitamos en invierno, que caliente un sector, que genere masa térmica y que después la pueda entregar. Y esas serían las formas del diseño para tener en cuenta el clima y para ser lo más eficientes en cuanto a la relación con la naturaleza, siempre pensando que la vivienda tiene que estar bien orientada, ¿no? Y que la mejor orientación va a estar dada por lo que queremos ver y por la posibilidad de aprovechamiento de la luz solar. Y otro tema que es donde más pierde temperatura una casa es primero en el techo y después en todas las carpinterías. Entonces el techo es fácil de aislar, pero las carpinterías, para aislarlas, bueno, ya dijimos de las persianas, y otra forma de aislar es el vidrio. El vidrio pierde mucha, es un mal transmisor o es un buen transmisor de la temperatura, es mal aislante en ese sentido, es buen conductor, razón por la cual se empieza ya a utilizar el vidrio doble o triple para climas más extremos para garantizar que la casa quede bien hermética y que no haya puentes térmicos. Y esto es un muy lindo dibujo de la arquitecta Silvia Rossi explicando la función de las carpinterías, tanto del sistema de iluminación y ventilación, que es el vano, y la carpintería como regulación de este sistema de iluminación y el sistema de oscurecimiento que son las persianas, los postigos y el sistema de seguridad que también tiene que haber dentro de una casa. La función del vano y de la ventana es como la función del ojo y la pupila y la función que tiene la ventana vendría a ser como una ceja, el alero, la protección ante la lluvia y lo mismo pasa con la persiana, vendría a ser como los párpados, ¿no? Esas casas minimalistas serían casas sin párpados. Y la función del vidrio doble como si tuviéramos unos lentes. Ese paralelismo está bueno de tenerlo en cuenta para todo lo que nos protege y para todas las protecciones que necesitamos. Y la más difícil de resolver siempre es la protección contra asaltos o robos, porque las rejas siempre quedan feas. Muy difícil resolver ese tema y resolverlo con cierta gracia, ¿no? Lo que sigue. Bueno, y otra cosa, cuando la carpintería no llega hasta el piso, bueno, hay que, en este caso, dibujé acá una carpintería corrediza, tipo Módena, que sería como el segundo nivel, de lo más barato, no, lo medio, y después hay otras de más alta prestación, pero una carpintería de aluminio y cuando la colocamos para no golpearnos con los pies, siempre tenemos que tener el piso exterior un poquito más bajo y siempre tenemos que garantizar que el perfil bajo sea reforzado, o sea, que tenga mayor espesor y tenemos que garantizar las salidas de agua de los conductos para que después evacue por el lateral, por el piso más bajo. Y siempre va un perfilito de terminación para no tener que rellenarlo con silicona.
O si uno no lo quiere hacer, hay que hacer el corte perfecto para que quede lo mejor posible. Pero siempre es bueno cortar un poquito antes, permitir que la cerámica dilate y colocar un perfil de terminación en el borde. Vamos a ver la que sigue. Bueno, esto ya lo habíamos visto, que siempre las tres continuidades son una reflexión sobre lo útil, el concepto de justicia o el concepto de firmeza y de la belleza, ¿no? ¿Y qué va primero? Y van los tres de la mano. Y lo interesante es que puedan ser lo más desarrollados en la interacción de los tres, ¿no? Cuanto más lo tengan en cuenta, mejor van a ser ustedes como profesionales. Y después los conceptos relacionados con la aislación térmica, que son siempre los conceptos relacionados con el calor y la materia. El calor con sus tres formas de propagación, la convección a través de los gases o del aire, la conducción a través de los sólidos y la radiación a través de ondas, ¿no? Y, y eso hace que los materiales se dilaten, todos los materiales, y que se dilatan tanto linealmente como en la superficie como volumétricamente. Y se dilatan las moléculas entran en movimiento y cuando entran en movimiento se expanden. Y esa forma es la forma, a ver si podemos volver para atrás. No, es la forma propia de los termómetros. Eh, bueno, después de la dilatación es la conductibilidad y eso va desde los plásticos que tienen muy baja conductividad porque tienen muy poca densidad, muy poco peso específico, hasta los metales que tienen muy alta conductividad como el cobre, ¿no? Y eso está relacionado con el peso específico, se ve en la tablita que estaba en el anterior. Y la capacidad de Schleyer va a estar en relación al espesor, porque es el espesor dividido el coeficiente de conductibilidad. Entonces, como está en el numerador, el espesor es fundamental en la aislación, o sea, lo que se opone a la conducción es la aislación, y el espesor es fundamental en este caso. Y por último, la resistencia o la transmitancia térmica va a estar dada por todo el paquete de lo que resolvamos, de los distintos materiales. Todas esas sumatorias van a ser a un conjunto y ese conjunto es lo que tenemos que tener en cuenta eh, para garantizar las normas mínimas de habitabilidad, de ahora está arreglado, qué conductividad o qué transmitancia o qué resistencia térmica tenemos que tener para la cubierta, para los cerramientos verticales y hasta para las carpinterías, ¿no? Cada vez se va mejorando todo este tema. Ahora, esta idea de las tres continuidades como un terceto, como un triángulo mágico, como un triángulo ideal, tiene que ver con el peso de la gravedad, ¿no? Cuanto más vertical y menos dificultades de generar momentos, vamos a lograr en la estructura. El otro concepto que interviene en lo hidrófugo es el tipo de material, la pendiente fundamentalmente, porque el agua no solo cae de forma vertical, sino que el viento la hace horizontalizar. Entonces, tanto la pendiente como la superposición es algo que hay que tener en cuenta. Y el espesor del material para que tenga una vida útil lo mejor posible. Y el espesor es lo fundamental para la aislación térmica. Bueno, yo creo que con este pantallazo general hemos barrido un poquito las tres continuidades, hemos barrido lo más importante de esta materia introductoria y con el afán que tuvimos de revisar las imágenes, de encontrar la forma de expresión más acertada, que revise los conceptos, que nos permita pensar y ayudarnos a ir a la bibliografía para transitarla, para estudiarla y para que ustedes puedan llevar todas estas reflexiones a su propia práctica del diseño, del diseñar para construir. Finalmente,
a forma de despedida de todo esto que intentamos hacer en esta suerte de ejercicio de la educación virtual, que es una educación cercenada en la experiencia de nuestro laboratorio, en la experiencia de la práctica del taller fundamentalmente. Yo percibí esta experiencia como una enseñanza a ciegas. Hay una gran pregunta en la arquitectura si se les puede enseñar arquitectura a un ciego. Y yo creo que no, porque no tiene la capacidad de la percepción visual, espacial y kinestésica. Pero ustedes sí la tienen, razón por la cual estamos recreando esta suerte de educación eh, con un encuentro distinto, con un encuentro sin contacto físico, un encuentro sin presencia, pero que espero que con este ejercicio y con esta práctica nos devuelva a un encuentro que sea el encuentro con la educación, el encuentro con la mirada, el encuentro con el otro y el encuentro con la esencia del taller. Y que eso es nuestro sacrificio o oficio sagrado y que esperemos pronto volverlo a reencontrar. Bueno, muchas gracias y será hasta siempre.